¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Y en este video les voy a pintar un rostro de caricatura sobre la piedra. Para esto vamos a utilizar una plantilla. Está confeccionada en un cartón común, puede ser cartulina también. Y es a los fines de agilizar el proceso, especialmente si tienen la idea de trabajar en serie. Entonces aplicamos la plantilla, la sujetamos firmemente para que no se desplace, para que no se mueva, y con un lápiz que puede ser amarillo, blanco, lo importante es que sea claro y se vea el trazo. Entonces marcamos con cuidado que no se corra la plantilla. En este caso la plantilla es una sugerencia en cuanto a la forma. Ustedes pueden hacerlo redondo, ovalado, eso va en el gusto de cada uno. Como ven, ya tenemos el perímetro de lo que va a corresponder al blanco del ojo. Entonces ahora vamos a proceder a pintarlo. Es simplemente dar un fondo blanco siguiendo el perímetro que hemos dibujado. Pueden darle una o dos manos según el poder cubritivo del acrílico que usen. Lo importante es que quede bien blanco, que no transparente la piedra. En este caso yo le voy a dar dos manos. Y bien, así me quedó después de dar dos capas de blanco. Como la intención ahora es que esto despegue de la piedra, tenga volumen, entonces voy a empezar a trabajar con un poco de siena natural en los bordes y lo voy a ir pintando difuminado desde el borde hacia adentro. Esto es importante hacerlo con cuidado, lograr una buena difuminación para que no queden marcas de pincel o terminaciones abruptas de color. Fíjense que siempre es desde el borde hacia adentro. Eso nos facilita mucho el difuminado. Utilicen bastante agua si es necesario. No olviden que después pueden volver a repasar si hace falta. Lo importante es lograr un buen degradado. Muy bien, una vez que tenemos este primer sombreado, lo que tenemos que hacer a continuación es determinar desde dónde va a venir la luz. Así después sabemos dónde vamos a tener que aumentar el sombreado, dónde vamos a tener que oscurecer. Yo en este caso voy a utilizar sombra natural. Entonces del lado opuesto a la incidencia de la luz voy a dar un poco más de sombra. Siempre difuminando, no olvidar eso que es importante. Siempre degradar el color hacia el centro, que vaya perdiendo fuerza a medida que se acerca a la parte más blanca. También agregamos un poco de sombra natural en el lado opuesto, aunque en menor cantidad. Bien, ahora con un poco de negro lo que vamos a hacer es dibujar o pintar las pupilas. La posición de las pupilas es importante según la expresión que quieran darle a su caricatura. Es decir, hacia dónde las van a orientar. Pueden orientarlas mirando hacia el frente, mirando hacia un costado, hacia arriba, hacia abajo. Si les interesa este tema de pintar caras o caricaturas en piedra, yo les podría preparar un video dedicado a este tema, haciendo caricaturas con diferentes expresiones, como por ejemplo alegría, enojo, susto, sorpresa. Es decir, hay toda una variedad de expresiones que se pueden pintar. Todo esto acompañado por supuesto con los movimientos de la ceja, expresiones de la boca, párpados, etc. Así es que repito, si este tema les interesa, no tiene más que dejármelo en los comentarios. Muy bien, ahora vamos con las cejas. Las cejas realmente se pueden hacer de muchas formas. Yo en este caso las voy a hacer dando un trazo un poco más grueso hacia la línea media de lo que sería esta cara y afinándolo a medida que se aleja, es decir, hacia el lado exterior de la cara. Recuerden que no siempre es necesario hacer las cejas perfectamente simétricas. A veces una leve variación de ángulo o de posición le aporta más naturalidad.
Bueno, ahora continuamos con la boca. Así que con negro voy a pintar una forma simple, nada complicado. Y mientras esa forma de la boca se seca, lo que voy a ir haciendo es dando sombra alrededor de los ojos. Voy a hacer una sombra degradada, es decir, van a hacer bien junto al perímetro que ya tenemos pintado y se va a ir degradando hacia afuera, como para aumentar la sensación de volumen de la parte de los ojos. Como esto también se trata de un degradado, voy a empezar a trabajar con el color más oscuro, más intenso, cerca del ojo, y lo voy a ir difuminando hacia afuera. Para hacer esto tenemos que utilizar bastante agua. A medida que nos vamos alejando del ojo tenemos que ir difuminando, degradando ese negro y teniendo en cuenta de no confundirnos con el tono oscuro que produce el agua sobre la piedra. Entonces conviene hacer una capa, dejarla secar, verificar dónde hemos pintado y después a ir trabajando y agregar una segunda o tercera capa. Eso depende de cuán oscuro quieran ese ojo. Ok, dejamos secar bien y proseguimos. Como esas pupilas tenemos que darle un poco de vida, lo que vamos a hacer ahora con blanco es agregarle el brillo. Recordemos de dónde venía la luz, desde arriba, desde la izquierda. Entonces en ese punto va a impactar la luz y va a producir el brillo. En realidad el pintar ese punto blanco no parece nada complicado y de hecho no lo es. Pero sí tengamos en cuenta siempre de dónde viene la luz, porque las sombras, como ya lo he dicho varias veces, sombras y demás luces van a depender de ese ángulo de incidencia de la luz. Muy bien, y ahora para pintar la lengua primero le voy a hacer una base blanca, así después cuando agregue el rojo, ese rojo va a ser bien intenso. Si yo pintara directamente con el rojo sobre ese fondo negro de la boca, indudablemente el color negro se comería el rojo, quedaría un rojo apagado. Muy bien, y ahora mientras se va secando esa base blanca que le hice para la lengua, lo que voy a hacer es pintar en los ojos unos brillos, teniendo en cuenta el lugar donde estaría golpeando la luz. Esto tiene mucho que ver o mucho parecido con lo que son las gotas de agua. Siempre en el lugar donde pega la luz se produce un brillo. En este caso vamos a hacer que ese brillo se refracte en el lado opuesto. A propósito, si les interesa ver cómo se hace una gota realista, una gota 3D, les voy a dejar el enlace a ese video. Y a continuación vamos a seguir con la lengua. Entonces ya teníamos nuestra base seca, voy a trabajar con rojo. En este caso rojo puro, porque quiero un rojo bien intenso. Puede ser vermellón, puede ser rojo fuego, rojo primario, rojo de cadmio. En definitiva, un rojo intenso. Bien, y en tanto que seca la pintura de la lengua, le voy a ir haciendo algunas sombras alrededor de la boca, como para dar un poco de volumen. Y esto lo voy a hacer directamente con negro. Vamos a ir difuminando de la misma manera que el contorno del ojo. Aquí también vamos a aplicar la misma técnica. Vamos a ir difuminando, degradando el negro a medida que se aleje de la boca. Vamos a ir trabajando alrededor de la boca, dejando un área libre, como ustedes pueden observar, entre lo que sería ese hueco de la boca que había pintado a un principio y el sombreado que estamos haciendo ahora. Muy bien, entonces mientras va secando el sombreado ese que hicimos alrededor de la boca, vamos a seguir ahora con la lengua. Como no queremos que esa lengua sea una lámina plana, lo que vamos a hacer es darle volumen. Vamos a utilizar nuevamente sombras y luces para darle ese aspecto tridimensional. Debemos tener en cuenta, como en todos los casos, la dirección de la luz para saber dónde poner las sombras, dónde poner las luces. Recuerden que habíamos determinado que la luz venía desde arriba y desde la izquierda. Entonces, por lo tanto, las sombras se van a proyectar en consecuencia.
Bien, hasta aquí hemos trabajado con sombras, ahora vamos a poner un poco de luz. Fíjense que esta porción de la lengua sería la que estaría más directamente expuesta al golpe de la luz. Entonces voy a aplicar primero un poco de naranja, como para ir aclarando. En esta porción de la lengua del lado derecho también se produce una curvatura, por lo tanto le vamos a poner un poco de luz ahí también. Muy bien, en tanto que ese naranja que pusimos va secando, voy a trabajar sobre lo que sería la sombra proyectada de la lengua. Es decir, se va a proyectar en parte sobre el labio y en parte sobre la zona inferior inmediata al labio. Perfecto. Y ahora, utilizando blanco, voy a darle los últimos toques de luz a la lengua. Voy a trabajar sobre esta área que habíamos dicho que sería donde la luz impacta con más fuerza. Voy a trabajar el blanco difuminándolo. No quiero bordes rígidos, sino un degradé que vaya en parte siguiendo la anatomía de la lengua. Y por último coloco aquí con blanco unos puntos de máximo impacto de luz para dar esa sensación de brillo de la lengua. Bueno amigos, este trabajo viene acercándose al final. Si les ha gustado, no se olviden suscribirse, dejarme un like. Si les gusta este tipo de pintura, háganmelo saber para que hagamos más videos similares. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.